y no corresponden, porque tiene una sincronización con lo que va describiéndose, ¿sí? Primero saber qué es, la sustancia primaria, originante, inmortal, inagotable, que compone la realidad visible e invisible. Dato. Son pequeñas descripciones que hace de qué es la fisis. Ahora bien, las descripciones, las características que tienes, que es este orden que les decía. Universalidad, principalidad, armonía, racionalidad y divinidad. Cuando hablamos de universalidad, es que todo ser tiene su propia fisis, pero al mismo tiempo formamos parte de la fisis general, ¿sí? Al principio, el universo. La principalidad o el principio constitutivo es la fisis en su origen. En realidad apunta acá al momento del nacimiento, ¿sí? El origen ese, cuando nace ese sujeto, es el principio constitutivo que se describe como la fisis. Cuando se hace referencia a la armonía, la fisis ¿qué busca? El equilibrio. ¿Y qué produce el equilibrio? La armonía. Recuerden cada característica porque después se va describiendo y tiene relación con la salud y la enfermedad. La racionalidad, ¿no? Es la lógica. Recuerden cada parte de la fisis, les vuelvo a decir. Y la inteligencia, la razón, la sabiduría tienen que ver. Y la divinidad es un aspecto que dice que va más allá de la fisis, de la comprensión humana, porque tiene relación a la creencia que tenían ellos a los dioses, ¿sí? Les quería recordar algo. En esta edad que yo les hice esta línea de tiempo, es para que ustedes se vayan ubicando detenidamente, ¿no? Los sucesos que les pueden preguntar y en el siglo que se van desarrollando, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante empezar a ubicarse en siglos. Recuerden que acá estamos antes de Cristo. Toda la medicina hipocrática se desarrolló antes de Cristo, ¿sí? Bueno. Acá. A partir de estas características de la fisis, recuerden que lleva un orden, ¿no? Universalidad, principalidad, armonía, racionalidad y divinidad. Bueno, a partir de estas características de la fisis es que se empieza a hablar de, esperen que está como activado. Bueno, se empieza a hablar de cómo se compone la materia, ¿no? La materia y la idea, porque acuérdense que yo les describí al principio que hay un sujeto que está compuesto ese cuerpo por dos materiales, el, el racional, la materia originante, ¿sí? Que es el cuerpo en sí, y un cuerpo abstracto que es el alma. ¿Por qué es importante? Porque ahora empieza la analogía, se dice, o la descripción del macro y el microcosmos. Hace relación a la teoría de los humores. ¿Por qué? Porque si hablamos de un macrocosmos, como nos plantean esta analogía, tiene que ver esta famosa armonía que busca un equilibrio. Y en relación al macro y al microcosmos, tiene que ver con el equilibrio de los humores, ¿no? Si hablamos de un macro, vamos a hablar de fuego, de aire, de tierra y de agua en su justa medida. Y si hablamos del microcosmos, nosotros los sujetos tenemos que la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Esto era lo que representaba al principio de la medicina hipocrática en este médico artesano con una concepción naturalista a la enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las características de la fisis que les decía yo, recuerden, es la armonía. Y la armonía lo que generaba era el equilibrio, ¿sí? El ser humano gozaba de salud al alcanzar ¿qué? Las proporciones justas y equilibradas de los humores, ¿sí? Y esto era lo que se establecía como la normativa de la salud, el equilibrio, como que era el concepto de salud, ¿sí? La contraparte o la otra manera de poder representar a la enfermedad
era el estado de desequilibrio. Uno de los humores iba a estar en exceso o en defecto, se decía. Ahora bien, sucede que como afectaba la enfermedad a la fisis. Recuerden que la característica de la fisis era la armonía, que generaba el equilibrio, que ese equilibrio se representaba con la salud, pero si aparecía un desequilibrio de los humores, aparecía la enfermedad y por ende iba a alterar a la fisis, ¿no? Y cuando aparecía la enfermedad, se la podía descifrar o decir que podía ser azarosa o forzosa. Azarosa era la dócil, la maleable para el médico, donde el médico sí podía intervenir, ¿sí? En cambio, la forzosa era la rebelde, la feroz, y el médico no intervenía y generaba la muerte, ¿sí? Recuerden estas características o esto que se establecía. Resulta que la enseñanza de la medicina a partir de esta primera parte nos habla de que eran médicos artesanos, ¿sí? ¿Y qué quería decir con este modelo médico, estos médicos artesanos? Que su profesión estaba relacionada básicamente con el arte. Por eso se decía que ese médico era un médico artesano, ¿no? Y el médico empieza a tener como, a partir de esto de la salud y de la enfermedad con el desequilibrio y el equilibrio, empieza a tener en cuenta el objeto de estudio, tanto el físico como el alma. ¿Y quién aparece en esta primera parte a dar toda esta representación? Hipócrates de Cos. ¿Con qué? Resulta que Hipócrates, un médico artesano, ¿por qué? Porque imitaba, porque gran parte de sus reflexiones y de sus teorías fueron en relación a la naturaleza de lo que observaba, ¿no? Y que instala o propicia el médico hipocrático este, Hipócrates de Cos, la tecné, que ¿qué era? Era un conocimiento técnico de la fisis, basado en ¿qué? En el saber hacer, ¿sí? ¿Se entiende? Él describe o representa a partir de la enfermedad y de los desequilibrios, empieza a hablar del método hipocrático. Primero la etapa de la enfermedad, sí, la etapa de la enfermedad, perdón, la etapa de la enfermedad empieza diciendo 3 momentos muy importantes, así de simples. Los cambios de las proporciones humorales, ¿por qué? Porque si hablamos de cambios, estamos hablando de un desequilibrio de los humores que puede estar en exceso o en defecto. La reacción del organismo que provoca este desequilibrio humoral y la crisis final que acaba con el humor en exceso o la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de acá, del cambio humoral, podíamos ver si la enfermedad era azarosa o forzosa. Recuerden que si era forzosa no se intervenía, ¿sí? Aparecen las formas de curación. Las formas de curación fue lo que Hipócrates instala como para poder llegar a poder curar básicamente, ¿sí? Y determina el caso y empieza a hablar de lo real, ¿sí? Lo real en sentido de la descripción del humor en exceso o en defecto. Lo ordena en el tiempo a las etapas de la enfermedad. Tira un pronóstico y determina las causas que generaron ese desequilibrio. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora bien, ¿cuáles fueron los recursos del método hipocrático? El método hipocrático que empieza a usar Hipócrates de Cos. Empieza a usar la exploración sensorial los médicos hipocráticos en esta primera etapa. ¿Por qué? Porque usaron todos los sentidos, ¿no? Probaban el sudor, probaban la orina, olían las excretas, revisaban las excretas, o sea, las palpaban con la mano. ¿Qué más? El sudor, ya les dije, la orina, las excretas y algo más me falta. Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, probaban y palpaban todos con los sentidos, usaban sus sentidos, por eso las llamaron exploración sensorial.
¿no? En base a toda esa primera parte, esa exploración sensorial, pasaban a la comunicación verbal con el paciente, que es lo que conocemos como relación médico-paciente, ¿sí? Trataba de ¿qué? De recabar información directa del paciente, o sea, que le cuente su dolencia, su patología, o qué le parecía a él qué podía haber comido, cuándo le apareció el dolor y cosas así. Y por último, en base al conocimiento verbal con el paciente, aparecía el razonamiento. Que el razonamiento básicamente lo que hacía era establecerlo al cuadro clínico, empezar a tirar un pronóstico y determinar las causas. En base a estos 3 pasos aparecía la terapéutica. Recuerden que en esta primera parte, la terapéutica, como era un médico naturalista, ¿no? Entonces trataba de qué? De no, de no, de no aplicar terapéuticas invasivas, ¿sí? Se decía. ¿Por qué? Porque el primer paso, la primera terapéutica empleada era la dieta, ¿no? En la alimentación, implementar prácticas en el estilo de vida, aplicación de aguas, ¿no? Si eso no remediaba el humor en exceso o en defecto, recurría a la farmacología, con la hidromiel, el caldo de cebada. Eran fármacos o infusiones usadas como fármacos. Y por última instancia, ya si no quedaba otra solución, se recurría a las cirugías, que eran los drenajes de absceso, las sangrías, las inmovilizaciones de fracturas, eran cosas muy puntuales, ¿sí? Ahora, en una primera parte, ¿se acuerdan que yo les dije la medicina hipocrática en una primera parte va a establecerse el estudio y la aplicación en 2 partes? En lo que fue el cuerpo en sí, que es lo que les estaba contando de la medicina del método hipocrático, con todo lo que les acabo de contar, y ahora había una aplicación, un estudio o una definición con respecto al alma. ¿Quién aparecía acá en la primera parte de la medicina hipocrática? Platón. Platón en este momento nos dice, discípulo de Hipócrates, Platón empieza a decir que el alma pertenece al mundo de las ideas, ¿no? Y por eso dice que separa el cuerpo, porque el cuerpo pertenece a un mundo material. Bajo esta visión o esta división que hace Platón, es donde describe el alma tripartita, muy importante en este caso. ¿Por qué? Porque ya describimos la concepción o la aplicación en el cuerpo material, ¿no? Ahora empieza a aplicarse el estudio a través de Platón al cuerpo abstracto, que es el alma. Por eso aparece un alma tripartita de Platón en esta primera parte. ¿Y qué nos hace? Nos dice que hay un alma deliberativa, racional, un alma irascible y un alma concupiscible. ¿Qué es lo que tienen? El lugar, el alma deliberativa, la cabeza, donde reside la sabiduría, la razón, y la característica primordial o más importante que tiene esta alma es que es inmortal, ¿sí? Después encontramos al alma irascible, que está en el corazón, que aloja la pasión, la valentía, ¿sí? Y cuál tiene que es un alma mortal. Muere o desaparece cuando el cuerpo material muere. Y el alma concupiscible se aloja en el estómago, en el hígado, en el vaso, en el bajo vientre, ¿sí? Y tiene que ver con las pasiones bajas, con el apetito, con el deseo sexual. Y también es un alma mortal. Si ustedes ven, yo hice un cuadro de relaciones entre un alma deliberativa y un alma irascible, ¿sí? ¿Qué relación tienen? Y el alma irascible con la concupiscible, ¿qué relación tienen? El alma deliberativa y racional tienen la relación en que están la cabeza y el corazón. El corazón, a grandes rasgos, era el luchador, ¿no? La valentía, el que salía al frente en las luchas, ¿no? Los pulmones que también acompañaban a esa alma irascible era el que le daba el aire, el relaje
a esa pasión, a ese ardor en el pecho por esa alma irascible que describe Platón. Y el alma deliberativa, que era la cabeza, ¿qué hacía? Era la mente pensante, ¿sí? Era lo que generaba que a ese corazón, a esa valentía, aparezcan las pasiones nobles. ¿Se entiende? La sabiduría, la razón, la prudencia de la cabeza del alma deliberativa ayudaba, acompañaba a su alma irascible. En cambio, el alma irascible con el alma concupiscible, la relación directa es que estas dos son mortales, mueren con el sujeto, ¿sí? Pero son las que tienen que ver con los deseos. Acá hay pasiones nobles, como lo describe el alma irascible, y pasiones bajas, como la describe la concupiscible. ¿Que son qué? Son obligadas, ¿no? Por el dolor. Y acá hay una representación muy metafórica en el libro de Marcela de Vener de Medicina Hipocrática, que es esta imagen. Esta imagen habla de esta famosa alma tripartita de Platón y dice que es un alma, como la describe, por un carruaje tirada por un hombre, un carruaje blanco, que está tirada por dos caballos, uno negro representando las pasiones nobles y uno blanco a las pasiones, las blancas pasiones nobles, el negro pasiones bajas, ¿sí? Metafóricamente se describía así al alma de Platón. Ahora bien, resulta que a partir de todo este método hipocrático y toda la descripción que empieza o que hace Platón sobre el alma, aparece lo que fue la ética del médico hipocrático. ¿Por qué? Porque empieza a tenerse en cuenta dos pilares o dos cosas muy importantes. La physis, que es la que le da sentido a la vida del médico, y la techné, que son los deberes, las obligaciones que tiene ese médico. Cumpliendo estos dos pilares, es lo que se decía que este médico alcanzaba la categoría de persona digna, o sea que empezaba a tener buena reputación y a cobrar costosos honorarios, ¿no? Bueno, yo les decía, tengan en cuenta la enfermedad que era representación del desequilibrio. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué no se podía intervenir cuando mostraba forzosidad la enfermedad? Porque iba a resultar, iba a llevar el pecado de ibris, iba a ejecutar si se metía a intervenir bajo un desequilibrio en la forzosidad. ¿Se entiende? Bueno, en una segunda parte comienza la transición del mundo greco-romano, ¿no? Y acá, ¿quién aparece básicamente? Aparece Aristóteles en un segundo momento. Recordemos que fue un gran filósofo de la antigüedad, que nació en Macedonia y luego se va a Atenas y empieza a ser que discípulo de Platón, ¿no? Y al ser discípulo de Platón, empieza a investigar en qué consistía razonar. Y es un tipo que empieza a hacer los estudios y a interpretaciones de la lógica. A partir de Aristóteles es que nace la lógica, ¿sí? ¿Qué fue la lógica? La ciencia que separa las buenas inferencias de las malas, dijo Aristóteles, ¿sí? Y que utiliza las mismas, o sea, inferencias buenas y malas para poder empezar a usar enunciados que empiezan a estudiar y a encontrar los principios de la lógica y que empiezan a ¿qué? A tener que alcanzar las conclusiones. ¿Por qué? Porque en una primera etapa no hay conclusiones resueltas, ¿sí? Es todo hablar de la teoría de los humores y el alma tripartita de Platón. Bueno, Aristóteles, en la segunda parte, al instalar la lógica, la razón, él empieza a estudiar o a determinar que había tres tipos de conocimientos o tres tipos de saberes. Los saberes productivos, ¿sí? Eran las producciones, se aboca a la arquitectura, a la ingeniería, a las bellas artes, pero básicamente lo troncal aparece la arquitectura, ¿sí? En los saberes prácticos aparece la filosofía moral, la teoría política y básicamente lo que instala con sus estudios, sus saberes prácticos, es la ética y la moral.
Acá es el nacimiento de la ética y la moral. ¿Con qué? Con los tratados Eudémica y la ética nicomaquea, muy importante en la medicina hipocrática en esta segunda parte de la transición al greco-romano. Y aparecen los saberes teóricos, que básicamente dice que engloba a todas las ciencias, ¿no? Son objetos teóricos abstractos. Básicamente, ¿qué quiere decir? Aparece la matemática y la física, los números en los saberes teóricos. A partir de estos saberes prácticos, donde aparece la filosofía moral y la ética eudémica y nicomaquea, se instalan los saberes prácticos con respecto a la ética. ¿Por qué? Porque Aristóteles fue un gran creador de conceptos de la ética y la moral. Primero que la ética para Aristóteles era una ciencia que se empezó a estudiar la acción y el comportamiento humano, ¿sí? Y a partir de eso es lo que Aristóteles empieza a hablar de la felicidad, muy importante, porque fue el primero que describe la felicidad, la acción, el supremo bien de la acción humana, ¿sí? Que donde dice que todo hombre tiene una función en el mundo, ¿sí? Y que se va diferenciando de hombre a hombre y con la vida en el medio. Y ojo, describe esto de la felicidad, que es el hecho de vivir en armonía con el alma y con la razón. ¿Por qué rompía tanto las bolas con los saberes prácticos y la ética y la felicidad? Porque fue de a poco, va cambiando ese médico artesano con una concepción naturalista del principio y ahora se va a convertir en otro tipo de médico a partir de los estudios que van apareciendo, ¿sí? Así como Platón describe o arma un alma tripartita, bueno, Aristóteles también plantea un alma en la transición, en la segunda parte de la medicina hipocrática. ¿Por qué? Porque él a través de estos nuevos estudios o estos nuevos saberes, él plantea que hay un alma que totalmente la divide de otra manera. Por eso es el alma de Aristóteles, en elementos, en un elemento vegetativo, haciendo relación a la nutrición y al crecimiento, pero ¿qué? Relacionando el elemento vegetativo con el reino animal y vegetal, cómo se comparten, cómo se componen, cómo se comparan, cómo se maneja el reino animal, cómo crecen las plantas, ¿entienden? Le da otro tipo de enfoque. Y aparece un elemento apetitivo, por parte del alma aparecen el deseo bajo, las pasiones bajas, las pasiones nobles. Pero él dice que da lugar al deseo y a la pasión, pero el que domina todas esas situaciones es la razón, ¿sí? La cabeza. Y que también hay un apetito, hay un coraje, una lucha aguerrida, ¿sí? Pero él empieza a enfatizar en el elemento apetitivo que hay virtudes morales que se despegan acá, que hay un valor, la generosidad, y que a través de estas dominio de la razón se van a empezar a adquirir prácticas, ¿sí? Y que esas prácticas van a ser elegidas por las personas. No deciden o no definen los comportamientos, sino que cada persona va a elegir de qué manera si quiere vivir o no vivir en armonía. ¿Se entiende? Y por último, el elemento racional, que sí se ubica en la cabeza, tiene las virtudes intelectuales como la sensatez, ¿sí? La sabiduría, básicamente. Ahora bien, a partir de eso, también Aristóteles afirma que la felicidad es la actividad del alma. Recuerden, esto va a estar en el Power, pero es una pregunta de parcial o de final, ¿por qué Aristóteles habla de la felicidad? Es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Que Aristóteles habló siempre de la felicidad. Él describe a la felicidad en su primer momento de la medicina hipocrática. Y después, en el segundo momento de la medicina hipocrática. Y él dice que vivir una vida feliz es vivir una vida virtuosa, digna de ser vivida. Y ahí apuesta a ¿qué? Al desarrollo de las virtudes intelectuales y las virtudes morales para poder llegar a la felicidad. ¿Qué es lo que sucede acá? En este segundo momento,
de la transición al grecorromano, sucede que va desapareciendo ese método hipocrático o ese médico hipocrático con esa concepción naturalista, ¿sí? Ese médico artesano desaparece de a poco. ¿Por qué? Porque se crea un centro en Alejandría, que es el norte de Egipto, se desarrolla un centro de investigación y aprendizaje de la medicina que fue lo que llamamos el museo. El museo fue una unión entre los saberes griegos y egipcios. ¿Por qué? Porque los saberes griegos, ¿qué tenían? La lógica, la razón, las mentes pensantes, buscarle la vuelta o la quinta pata a todas las definiciones, pero sin poder concluirlas o darles un cierre. Y los egipcios, ¿qué tenían? Como era en el pleno proceso de momificación de los egipcios, ellos tenían conocimientos en anatomía, en cirugías, en instrumentales quirúrgicos, ¿sí? Entonces esta unificación provocó que se desarrolle la escuela de medicina con que con relación ya se dejó ese médico artesano y se pasó a un médico con conocimientos y con avances científicos y tecnológicos de esa época en relación a la anatomía fisiológica, ¿sí? Y acá es que cae, yo lo puse acá, caen las barreras referidas a la forzosidad de la fisis y al pecado de Ibris. ¿Por qué? Porque a partir del museo, con esta gran visión que aparece con este médico que empieza a tener conocimientos anatómicos y fisiológicos, se dan cuenta que la enfermedad que estaba clasificada en un primer momento en la medicina hipocrática como azarosa o forzosa, y si era forzosa no se intervenía porque cometían el pecado de Ibris y dejaban que la persona muera. Bueno, acá se dan cuenta que no existía esa barrera, ¿sí? Que había formas con el conocimiento anatómico, ¿no? Y cirugías, había formas de remediar la forzosidad de la enfermedad. Y aparecen los grandes avances para esa época, recuerden, de la farmacología con las plantas medicinales, ¿sí? Fue el destaque de las plantas medicinales en el museo. Bueno, tenemos un médico que dejó de ser el médico artesano, que pasa a ser un médico impulsor de la anatomía y de la fisiología, con un conocimiento vasto y grande en realidad de la farmacología. Bueno, en el museo fueron dos médicos hipocráticos, ¿sí?, que se destacaron, Herófilo y Erasístrato, dos médicos de la época que fueron muy importantes. Se dice que Herófilo era antihipocrático y Erasístrato antiaristotélico. ¿Por qué? Herófilo, al ser antihipocrático, entonces si les preguntan algo con respecto a Herófilo, sepan que antihipocrático estamos hablando de Hipócrates. ¿Y qué era el método hipocrático? En una primera parte, recuerden que se descomponía en dos pedazos, ¿no? En un cuerpo material y en un cuerpo abstracto. Bueno, ¿qué dice Herófilo? Se opone literalmente a la idea teológica de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el tipo empieza a decir, epa, no nos podemos quedar con la teoría del alma, ¿no? Con las formas de método hipocrático. No le cerraba. ¿Por qué? Porque empieza a decir que la neutralidad del fenómeno natural, de dejarlo actuar, que podía ser beneficioso o perjudicial, cuando dejaban que la teoría de los humores en la primera parte, en exceso o en defecto, buscaban que remedie la propia naturaleza, porque eran métodos naturalistas de los médicos artesanos, ¿sí? Bueno, Herófilo dice una locura. Puede beneficiar porque puede salir bien o puede morir la persona. Y se opone a ese rol que tenía el médico pasivo de miedo, de no intervenir en el pecado de Ibris y todo lo que les contaba. Y aparece la clínica, empezar a atender a los enfermos en la cama, ¿sí? Todo esto, ¿quién lo da? Lo ayuda los aportes egipcios en el museo. En cambio, Erasístrato, anti-aristotélico, entonces era anti-museo,
Considera que la naturaleza tiene una fuerte convicción de remediar la teoría de los humores, ¿sí? Y que los conceptos que aparecen de la fisiología siguen los pasos o son extraídos de la propia naturaleza, ¿sí? Y que él dice, a ver, el neuma está transportado por la vena, por venas y arterias, ¿se entiende? El dualismo que había entre Herófilo y Erasístrato, con el tiempo queda reducido a seminarios sin práctica estas enseñanzas de medicina. ¿Y qué aparece? En el siglo I, después de Cristo, aparecen dos nuevas escuelas de medicina, los neumáticos y los metódicos, ¿sí? Los neumáticos sabemos que el alma es el portal que tiene eh, el cuerpo, que hay una vinculación entre la medicina y la filosofía, hay una división entre médicos que se van a encargar de estudiar el cuerpo y otros médicos que van a empezar a estudiar el alma, ¿sí? Y los metódicos tienen que la oposición al poder curativo de la naturaleza, no creen en la teoría, o sea, no aplican la teoría de los humores, ¿sí? El cuerpo está formado por átomos, porque empiezan a explicar que estamos formados por átomos, que la salud y la enfermedad depende básicamente de la relación de los átomos entre sí, y aparece la fisiopatología mecanicista, muy importante, que fue planteada en la medicina, en la segunda parte de la medicina con el museo, ¿se entiende? Y acá aparece lo que fue el fin de la antigüedad con Galeno, ¿sí? Galeno fue discípulo de todos, pero tomó básicamente mucho de Aristóteles, el concepto de la cronología aristotélica, definiendo los 4 movimientos básicos, ¿sí? Las 4 causas básicas, ¿sí? Que refuerza la idea de la teología con la teoría geocéntrica, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede acá? En una tercera etapa hay una transición del pensamiento medieval y moderno. ¿Qué pasa acá? Acá cae la medicina hipocrática, ¿no? Y se genera ¿qué? La Edad Media. ¿Por qué cae por qué cae, digo, la medicina hipocrática? Acá cae porque hay una desestabilización, porque empiezan a aparecer las rebeldías, cae con Alejandro de Macedonia la medicina hipocrática y se instala el cristianismo como eh, religión hegemónica en todo lo que fue este imperio, toda Europa, en todos lados, ¿sí? ¿Qué pasa a hacer? ¿Qué es lo que sucede cuando desaparece o cae la medicina hipocrática y se instala la Edad Media? Primero que Cristo pasa a ser el médico. El enfermo es el pecador, ¿no? Y se instala la teología de la enfermedad. Recuerden que veníamos amasando o veníamos hablando de el paradigma de la salud y de la enfermedad en la medicina hipocrática, que era que primeramente una teoría de los humores, segundo aparece el museo a dar otro tipo de explicación, ¿sí? Acá cae todo eso. La Iglesia Católica instala que el pecado, que el enfermo, perdón, era el pecador y que el único que iba a curar a ese pecador era Cristo, ¿no? Que era el médico. ¿A través de qué? A través de la palabra, de la plegaria, ¿sí? Y los únicos que podían ejecutar o las prácticas hipocráticas eran los propios paganos, no había nadie más. Y la Iglesia dice que la enfermedad es un demonio. Entonces vean cómo cambia todo lo que se venía eh, investigando y promulgando de la medicina hipocrática, cómo cae todo eso y se instala. El demonio es la enfermedad, ¿no? El enfermo es un pecador, Cristo es el único capaz de poder curar. Y la enfermedad
se instala con que es una prueba para acumular créditos para la vida después de la muerte. Esa es la frase que empieza a usar el cristianismo, la iglesia, el clero, la iglesia católica, con respecto a la enfermedad. ¿Sí? Y la función del médico a partir de ahí es curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. ¿Por qué? Porque aparece la plegaria, ¿sí? Y las instituciones médicas que venían siendo geniales antes de la medicina, con la medicina hipocrática, bueno, a partir de acá cambian. Las instituciones médicas son asistencia, profesión y académica, la facultad. Se instala otro tipo de visión médica. Y acá es donde tenemos lo que fue la medicina medieval. La medicina medieval está dividida en dos etapas. Cuando hablan de medicina medieval, están hablando de toda la Edad Media, que se representó desde el siglo V después de Cristo al siglo XV, ¿sí? Y dentro de esa medicina medieval que abarca del siglo V al XV después de Cristo, hay dos etapas. Una etapa monástica, donde los hospitales aparecen y aparece la asistencia caritativa, ¿sí? Y una etapa escolástica que tiene dos momentos, ¿sí? Que se da del siglo X al XV. Bueno, son dos momentos que hay en la etapa escolástica. Hay una preuniversitaria del 10 al 11 y una universitaria después del 12 al 15. ¿Qué es lo que sucede acá? Se afianza, se empodera la brecha que había, la diferencia que había entre la práctica y la enseñanza de la medicina. Recuerden que el paradigma ahora es mágico-religioso, entra en crisis, ¿no? Hasta mediados del 10 aproximadamente es el paradigma mágico religioso. Entra en crisis cuando aparece la peste. La peste, la crisis, y bueno, y la gran crisis del siglo XV, que es cuando cae la Edad Media. ¿Se ubican? ¿Alguna duda hasta ahí? Eso es muy clave que lo tengan bien clarito como para que lo puedan describir. ¿Sigo? Ok. Bueno, acá aparece que, en conclusión, para poder cerrar la idea básica, es que se van a conocer o hubo tres modelos médicos, desde la hipocrática a la revolución científica. La medicina hipocrática en una primera parte, modelo médico artesano con un saber basado en las concepciones naturalistas, naturistas. Modelo de investigación anátomo-fisiológica, el modelo del médico investigador, precursor de los estudios clínicos con el Museum, y por último el cristianismo, donde el médico sacerdote es conciliador, ¿sí? A partir de todo eso es lo que ahora aparece lo que llamamos la transición de la modernidad y el comienzo de la salud pública. ¿Alguna duda hasta ahí? Meli, te hago una pregunta. Sí. Hay una pregunta del parcial que pide explicar la medicina escolástica y cómo Sí. afectó la peste negra en la medicina medieval. Después de cuando empieza la crisis del siglo XIV, ¿la enfermedad deja de ser percibida como un pecado? Algo así. Primero, para que se puedan ubicar, tienen que saber que la edad medieval, para que vos puedas entender por qué te piden escolástica y no monástica. Ponele que te tomen ahora monástica. Primero, ubicarse que la edad medieval, cuando hablan de edad medieval o aparece edad medioevo, es que están hablando de toda la Edad Media, que significa que tienen que describir del siglo V al XV todos los sucesos. Pero puede aparecer que hay una clasificación que es alta edad media y baja edad media. Ahí es una división de tiempos y es una división de temas, que suelen ponerlo como para marearlos, pero es para dividir. ¿Se entiende? La alta edad media
es desde el siglo V al X. Entonces, ¿qué sucesos van a tener ahí? Van a tener la etapa monástica, ¿se entiende? ¿Qué va a aparecer? Las luchas sociales, los herejes, la hambruna tan importante, ¿qué fue lo que pasó con la hambruna? ¿Sí? Va a aparecer las luchas de los herejes, la persecución a la mujer. Eso es un primer momento con alta edad media del siglo V al X. Bueno, ahora hay una baja edad media del siglo X al XV. Acá entra la etapa escolástica. ¿Qué es lo que sucede? Como decía, no sé quién era que me preguntaba. Acá lo que sucede es que eso que se venía manteniendo, ese paradigma mágico religioso con respecto a que la enfermedad era un pecado, donde los pecadores estaban enfermos, donde el demonio era la enfermedad, y todo eso cae, ¿por qué? Porque se empiezan a enfermar personas del clero, del poder hegemónico de la Iglesia Católica, y cuando se muere la hija de un rey. Ahí es donde cae ese paradigma y se instala ¿qué? La peste. ¿Por qué? Porque la peste empieza a matar a gente que no tenía que matar, porque no eran pecadores supuestamente. ¿Se entiende? Ahí sí, entre el siglo XII y XIV es que cambia, no, más bien un 13-14 es que cambia esa concepción del pecado. ¿Se entendió? Sí, 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 gracias. Dividan, aprendan a dividir los siglos y la Edad Media, porque les va a generar mayor, mayor facilidad para que puedan describir, porque por ahí lo que pasa es que ustedes no dividen o no interpretan los siglos, entonces les están preguntando algo que no corresponde al siglo. ¿Entienden? Como que describen una cosa que no corresponde al siglo, y ahí es cuando se los toman como mal. ¿Por qué? Porque no están pudiendo contestar o no están pudiendo sincronizar lo que es acontecimiento con siglo. ¿Se entiende? Mira, vuelvo a repetir. Edad medieval o decir medioevo, estamos hablando de todos los siglos, desde el 5 hasta el 15. Esto es después de Cristo, recuerden, ¿eh? Y dentro de eso está la alta Edad Media del siglo V al X y la baja Edad Media del siglo X al XV. ¿Por qué? Porque en la Edad Media hay dos momentos muy puntuales, o sea, dos divisiones muy, muy puntuales. ¿Qué son? En un primer momento van a aparecer las hambrunas, van a aparecer las herejías, las revueltas sociales. ¿Qué pasó con la hambruna? Resulta que en Europa el poder de la monarquía y el clero, y recuerden que estaba instalado como poder hegemónico, como impuesto el catolicismo. Resulta que la monarquía destinaba pequeñas parcelas de tierra a esos campesinos para que las puedan producir y obviamente llevarse la ganancia la monarquía y un poco de tajada a la iglesia. Bueno, hay grandes cambios o grandes catástrofes, se dijo, con respecto al clima, y hubo una gran sequía en un primer momento. Después hay grandes inundaciones donde todos estos problemas climáticos llevan a que estos campesinos, sus producciones sean muy, muy reducidas, muy pequeñas. Entonces la monarquía se queda con esas pequeñas producciones y los campesinos empiezan a morirse de hambre. ¿Por qué? Porque eran tan sátiros, se decía. En los libros aparece sátiros, quiere decir tan dañinos, tan malos con los campesinos, que solamente le daban las producciones podridas a esos campesinos. Entonces empiezan a verse que hay una gran hambruna, se empieza a morir gente de hambre. Ahí es donde los campesinos en un primer momento deciden
mudarse a las ciudades buscando nuevas posibilidades de vida. Cuando se mudan a la ciudad, generan un caos. ¿Por qué? Porque las ciudades en ese momento no estaban preparadas para recibir esa masa migratoria del campo a la ciudad. Bueno, empieza la monarquía a generar que para que no se subleven empiezan a matar gente, empiezan a perseguir gente campesina y a las mujeres. Ahí es donde empiezan a perseguir a las mujeres porque las consideran brujas, porque las consideran pecadoras. Entonces ahí empiezan a aparecer las famosas subversiones contra la mujer de la Edad Media. Las brujas de Salem se desprenden de esta historia. ¿Por qué? Porque se cuenta que las mujeres corrían hacia los bosques a esconderse. Entonces la mitología que instala la Iglesia Católica en ese momento es que corrían porque eran brujas y había que matarlas, quemarlas porque eran brujas, que el demonio estaba dentro de ellas. Imagínense que las mujeres corrían despavoridas, muertas de miedo hacia los bosques, por eso aparece la historia de las brujas de Salem. Por otro lado, cuando se empieza a ver que estos campesinos estaban muertos de hambre, que llegan a las ciudades, aparecen los obreros, entre comillas, que eran considerados artesanos, que empiezan a ayudar a estos campesinos. Esto era un sentimiento de solidaridad del principio de la Edad Media, se dice. ¿Por qué? Porque aparecen también que los herejes, que eran grupos, mujeres por un lado, pero más concentrado hombres burgueses, empiezan a solidarizarse y a ayudar en los contextos de luchas sociales a las mujeres. ¿Sí? Porque la mujer colorada era encerrada, porque la viuda también era encerrada, porque la persona anciana de pelo blanco era considerada peligrosa porque era bruja. En cambio, el hombre adulto, viejo, era el sabio, era el que se recurría a preguntarle, che, ¿qué hago hoy? ¿Entienden? O sea, el consejero de la Edad Media. Vean ese dualismo también, cómo hizo referencia a que pueda aparecer, que puedan ponerlo en contexto con lo que es el género, si les tocara describir desde los orígenes de la humanidad el género o cómo se trataba a la mujer. Por ejemplo, es otra forma de abocarse o de entrar al tema del género a principios de la Edad Media. ¿Se entiende cómo se puede desprender otro tema? Sí, eso que mencionaste vendría a ser lo de la sociedad feudal. Claro. Recuerden que esas sociedades feudales, como lo dijo, no sé quién lo dijo, es importante que ustedes contextualicen lo que iba pasando, porque en este primer momento de la medicina monástica, perdón, me tilde, la primera etapa de esta medicina monástica, van a aparecer situaciones que tienen que ver nada más con relaciones sociales, ¿sí? Con revueltas sociales, con cómo se van forjando y formando las sociedades de ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ahí, hasta ese momento, seguimos con el mismo paradigma que instala la Iglesia Católica, ¿sí? La enfermedad tiene que ver con ¿qué? Con el demonio, el pecador y la cura, ¿quién es? Cristo. ¿Mm? Pero a eso hay que sumarle que está haciendo un caos las ciudades, ¿sí? Que aparecen esas famosas revueltas sociales, porque se muere gente, mucha, en ese primer momento, porque el clero empieza a perseguir puntualmente a la mujer, empieza a perseguir a la clase obrera y empieza a perseguir a los campesinos. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Genial. Si les tocara tener que describir lo que Patricia Aguirre, porque dentro de esta unidad 2 aparece Patricia Aguirre hablando de la hambruna. Esta hambruna tiene que ver con lo que yo les describía recién. Está asociado, o Patricia Aguirre lo describe, que está asociado a los cambios climáticos, a las inferencias climáticas que hubo en esa época. ¿Por qué? Porque hubo grandes catástrofes naturales, ¿sí? Hubo una invasión de
saltamontes, por ejemplo, donde se pierde toda la cosecha, cuenta la historia. Dice que también hubo en un momento de la primavera, entre el siglo VIII aproximadamente, cuenta la historia que hubo una primavera que es tan fuerte el sol, ¿no? O sea, la temperatura de esa época hizo que se pierda la gran cosecha porque básicamente carbonizó a esas cosechas, ¿sí? Después cuenta que hay una gran inundación en el siglo V, creo que es 5 o 6, una gran inundación al al oeste de Francia, donde se pierde básicamente hasta el pueblo entero, ¿sí? Bueno, así es como Patricia Aguirre lo va enganchando. A ver, las hambrunas que se dieron tuvieron contingencias básicamente por catástrofes naturales, pero también lo poco que se pudo salvar, entre comillas, es lo que el poder de la monarquía y la Iglesia Católica se lo quedaron, ¿sí? Entonces, por eso se habla de esta gran hambruna y estas rebeliones que hubo. Bueno, ahora, en una segunda etapa de la Edad Media, que es la Baja Edad Media entre el siglo X y el XV, donde nos aparece la etapa escolástica, aparecen estos sucesos, ¿no? Acá va cayéndose de a poco el paradigma. ¿Qué aparece? La peste negra en Europa y el famoso debut de la salud pública. Bueno, yo ahí les puse unas imágenes como para que sepan qué era la peste, ¿no? La peste estaba dada por una bacteria, ¿sí? Que tenía bubones, que generaba la manifestación de esta bacteria, era realizar o hacer en su etapa de activación, ¿no? Una linfadenopatía, ¿sí? Que inflamaba los ganglios del cuello, de la ingle, de las axilas, ¿sí? Generaba unas pústulas, o sea, no pústulas, unas ampollas muy grandes, esas ampollas reventaban y la persona se moría, ¿sí? Ahí en la imagen ven un tipo muerto por peste, ¿sí? Que se dio, esa foto está sacada de un contexto de las últimas apariciones de peste en Europa que hubo hace un par de años atrás. ¿Mm? Bueno, la interpretación que se le dio a la peste. Imagínense que acá veníamos con el paradigma mágico religioso, venían instalándonos el miedo, el demonio, el pecado, la cura era la oración, así que veías mucha gente rezando en las catedrales, en las misas, devotos de muchas misas para curar el alma, para sacar la enfermedad que yo había sido pecadora, ¿sí? ¿Y qué aparece? Ellos seguían manteniendo algunas ideas de la medicina hipocrática en la Edad Media, que era que el desequilibrio de los humores, se agarraban básicamente de ahí. Y empieza a aparecer que la etiología de las miasmas o de los aires impuros o corruptos podía aparecer, que era que se daban las ciudades portuarias. ¿Por qué? Porque había gran concentración, empieza a aparecer que en las ciudades portuarias donde estos campesinos y las mujeres y todos habían migrado a la ciudad a buscar nuevas posibilidades, ¿dónde se metían? ¿Dónde vivían? ¿O dónde trataban de abocarse? En los puertos. ¿Por qué? Porque había mayor comercialización, ¿sí? Y esto que instalan con el paradigma mágico religioso de los aires malignos, ¿sí? Era donde el hombre se corrompía moralmente, quebrando la moral. Un bolazo. ¿Qué es lo que sucede básicamente en la segunda parte de esta etapa de la Edad Media con la medicina escolástica? Aparece en un segundo momento en este siglo que en el 1348 aparece la primera Junta de Salud Pública. ¿Por qué aparece esto? Porque empiezan a ver que había que empezar a controlar a los hábitos de vida, a la alimentación, a la purificación de los aires, a la depuración de los humores en exceso. ¿Por qué? Porque había mucha aglomeración de gente y muchas enfermedades. Y básicamente la peste estaba matando a todos. Pero
en un primer acto de la Junta de Salud Pública, se dice que fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque lo que se hizo fue un movimiento en masa de un lugar donde estaban todos los apestados hacia otro lugar. Y como esto estaba dado por bacterias, ¿no? Cuando mueven esta masa de enfermos de un lugar al otro, resulta que estas bacterias se diseminan por el aire y ¿qué sucede? Se contagian más de los que estaban contagiados. Entonces ahí revisan a esta primera junta y se replantea, y ahí es donde ponen todos estos ítems que les marqué. El control del desplazamiento de las personas, ¿sí? Establecen el modelo de cuarentena, aparecen las organizaciones de encierros colectivos, que fueron las famosas casas de apestados, donde convivían muertos y vivos con peste. Se les confiscan los objetos personales y se queman, y se los entierra en fosas comunes, todos juntos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Acá yo puse que favorece la unión de la clase dominante, porque la clase dominante empieza a ejecutar, y baja la tutela del clero. ¿Qué empieza a pasar? Empiezan a descreer en esta famosa teoría de los demonios y Dios como Cristo el sanador. Acá, otro ítem, otra situación muy importante que pasa es que Suecia era un país en ese momento donde eran ultra ortodoxos católicos practicantes, y era el momento de que, como la Iglesia Católica había instalado el bautismo, había instalado el nacimiento que había que bautizarlo para que no quede en el limbo, en la comunión, la promulgación de Cristo todo el tiempo, bueno, y la santa extremaunción, que es cuando entierran a uno y el cura dice unas palabras y papá. Bueno, en Suecia, como eran ultra ortodoxos católicos, no concebían, no entendían por qué sus muertos no podían tener la santa extremaunción. Entonces, ¿qué hacen? Van a esa fosa en común donde estaban todos enterrados los muertos. Cada familia saca de esa fosa a su muerto y lo lleva a la catedral. ¿Para qué? Para que el cura, el sacerdote, le dé la santa extremaunción a cada muerto. Al hacer eso, se diseminó el cuádruple de las bacterias de la peste, y generó que se contagie casi el 90% de Suecia y mueren todos. Eso fue lo que termina de darle un sacudón, ¿no?, a la clase dominante, a la monarquía. ¿Por qué? Porque empieza a descreer, y la sociedad también de las clases bajas, los estratos bajos también empiezan a mirar y a descreer, porque se muere toda Suecia prácticamente, desaparece la gente. Entonces, ¿cómo podía ser instalado esto de Cristo el sanador, el pecado, los pecadores? No, acá hay enfermedades, aparecen, que empiezan a descreer. Ahí es donde cae la Edad Media en el 1453 con el humanismo cívico. La caída de la ciudad de Constantinopla por parte del Imperio Turco Otomano. Con ellos cae la Edad Media. ¿Por qué? Porque hay una revolución, un movimiento cultural que fue llamado el humanismo cívico, ¿no? Que este movimiento cultural este movimiento impulsó de nuevo que aparezca lo que había sido estancado por la Edad Media, que fue las prácticas del museo, ¿no? De la medicina hipocrática. O sea, imagínense cuántos siglos para atrás traen para que con el humanismo cívico se unieron los turcos, los griegos. ¿Para qué? Para poder traducir la literatura que había quedado escondida de la medicina hipocrática, que estaba escrita en latín, la traen y la empiezan a traducir. Eso fue lo primero, el destaque. Pero también se dice que este humanismo cívico tuvo, ¿no?, una visión o una supervisión, o una visión más que nada paternalista, porque fue ejercer el poder del rico sobre el pobre, adoctrinándolo, haciendo que
respete y haga lo que el rico, lo que el oligarca, ¿no?, le diga. ¿Por qué? Porque pensemos que el campesino que emigró a la ciudad en busca de trabajo, no lo querían como mendigo o como prostituta a las mujeres. ¿Por qué? Porque era una amenaza nuevamente para el orden público y para la limpieza. ¿Por qué? Porque se decía que los estratos inferiores, los más bajos, los pobres, eran sucios, eran promiscuos, eran delincuentes, eran locos, ¿sí? Entonces eso todo generaba una peligrosidad para estas nuevas ciudades que cae la Edad Media, y entonces empieza a aparecer lo que se llamó el Renacimiento. ¿Se entiende? Bueno, cuando quiebra el paradigma mágico religioso, aparece lo que, a ver, la última epidemia de peste negra fue en el 1720. Fue la última que causa los famosos estragos aún más, que se termina reduciendo mucho más la población, ¿sí? Y se instala que la peste es producida por una miasma. Se despojan de la idea del pecado. ¿Mm? Cuando cae, ¿qué? Se te escucha bajito. Si estás en el Imperio Greco-Romano, estás en la medicina hipocrática. Y ahí es donde cae Alejandro de Macedonia. Si ya cae eso y se instala la Edad Media, sucede todo lo que te conté de la Edad Media. Cae en la Edad Media cuando cae la caída de Constantinopla. ¿Se entiende? Cuando cae la Edad Media, ¿no? Acá con la caída de Constantinopla, se genera el Renacimiento. Y el Renacimiento, como la palabra misma lo dice, es el renacer de las nuevas ideas, de todo lo que había quedado estancado durante la Edad Media por la Iglesia. A esto es donde aparece lo que fue la revolución científica, que nos va a plantear Murillo. ¿Se entiende? Bueno, pero antes de llegar a eso, hay una muerte selectiva que describe Marcelo Rodríguez, un autor. La instalación de la viruela es una enfermedad infecciosa que está producida por un virus que evoluciona en el humano en 3 semanas, ¿no? Hace un exantema, forma una pústula, que es lo último, que se revientan las pústulas y se mueren las personas, ¿sí? Se complica con vómitos, con diarrea, con hemorragias muy masivas, muy terribles, ¿no? ¿Por qué se llama la muerte selectiva? Porque ahora Marcelo Rodríguez nos cuenta cómo llegan las enfermedades de la mano de los conquistadores a América. ¿Qué pasa acá? Fíjense en el año que estamos, 1519, la viruela llega a América y llega a México de la mano de Cortés, que fue un conquistador español, donde eh, aniquila a todo el imperio azteca. ¿Sí? ¿Con qué? Con la ayuda de este pox virus, con el virus de la viruela. En el 1531 se reduce el 25% de la población azteca en México. ¿Y qué aducen ellos como conquistadores? Dicen que la victoria de esta conquista se dio porque se fundamentó en la inmunidad contra el virus que tenían los españoles frente a la ausencia de las enfermedades de los nativos. Como los nativos no tenían inmunidad frente a este virus, por eso se van a morir, porque no tienen, anticuerpos, ¿sí? En cambio ellos sí. Fíjense lo que se empieza a instalar. Bueno, en el 1525 Marcelo Rodríguez nos describe que hay una caída del imperio inca. ¿Por qué? Porque hay una conquista al Perú por Francisco Pizarro.
y cómo conquistan o cómo llegan a poder exterminar 100% al imperio inca, colaborando otra vez con el virus de la viruela, los traen enfermos, la fiebre tifoidea y con el virus del sarampión. Por eso se dice que son enfermedades que las han traído. Hasta ese momento los originarios de América no tenían enfermedades. ¿Por qué? Porque tenían hábitos higiénicos. En cambio los españoles no. Los nativos puse acá que eran un obstáculo para la apropiación obviamente de las riquezas. Por eso se procedió a la matanza y a la cacería. Matanza masiva y a la cacería a través de hombres infectados para que los infecten, ¿no? Bueno, acá esto es dato, concepción basada en varios ejemplos que cita Marcelo Rodríguez, que Dios era duro contra los infieles y los salvajes, por eso se enfermaban. Acá aparece la ausencia de la propiedad privada, que Aristóteles dice que era propio de los pueblos atrasados. Los nativos se bañaban y el baño provocaba un desequilibrio de los humores según la visión española. El baño aumentaba la vulnerabilidad frente a las enfermedades y a las pestes. Eso es lo que instala los españoles, Y acá pregunta de parcial de final. ¿Qué es la variolización? La variolización es un ritual que se desarrolló en una tribu africana, ¿no? En el cual se basaba en que un niño sano era vestido con ropas de un niño enfermo con viruela, ¿sí? Y así evitaba que ese chico sano se muriera y adquiriera inmunidad. Las formas primitivas que hubo de la variolización fueron tres. Molían las costras, ¿no? E inhalaban el polvo de esas costras, de esas pústulas, colocar un algodón empapado con pus para que lo aspire, ¿no? Y te daba una pequeña viruela. Y si no, vestir al niño con ropas de otro niño infectado. Esa era la forma de la variolización primitiva. Las vacunas de la viruela. En el 1796, con pus de viruela, aparece una primera vacuna. 2 meses después, inoculan al virus. Y la vacuna recién se convierte en un objetivo de políticas de Estado en el 1977. Fíjense la cantidad de años que pasaron para poder erradicar a la viruela. Y ahora, por último, hablamos de Paracelso. Philippus, con todos esos nombres, ¿no? Fue un médico, fue alquimista, fue un astrólogo suizo muy importante de la época renacentista, que tuvo las primeras teorías o el fortalecimiento de las primeras teorías de que los agentes patógenos eran los causantes de las enfermedades, ¿sí? Y propone que hay múltiples causalidades de las enfermedades, o sea, muchas causas que ocasionan enfermedades y que hay muchos agentes patógenos o microorganismos que causan las enfermedades. Fue uno de los primeros que empieza a estudiar la genética médica, uno de los primeros impulsores del cruzamiento de genes, ¿no? Y para esto, ¿por qué Paracelso fue tan importante en este momento? Porque el tipo usó para uso medicinal el mercurio, ¿no? Y es el que desarrolla a través de estas invenciones, de estos descubrimientos, las terapéuticas aplicadas a los enfermos de sífilis, porque había una gran epidemia de sífilis en el Renacimiento, ¿sí? Eso sería todo lo que hace hincapié en este momento. Ahora, ¿qué pasa? Ahora sucede que con todo este quilombo de la medicina hipocrática, que cae con el Imperio Grecorromano, que aparece la Edad Media, que dura tanto tiempo, bueno, ahora se instala que cae con la caída de Constantinopla, con el humanismo cívico en el siglo XV, cae la Edad Media y se genera el Renacimiento, que fue la famosa Revolución Científica. La Revolución Científica, lo que habla Murillo, es que a partir del siglo XVI aparece el renacimiento
de las ideas, el renacimiento de las investigaciones y aparecen los avances científicos y tecnológicos que fueron acompañándose. ¿Quiénes vienen acá? Aparece en una revolución científica del siglo XVI, aparece Kepler. Kepler empieza a darle un enfoque a todo lo que había quedado estancado en la Edad Media y bueno, él lo reflota. ¿Quién lo sigue moldeando o sigue la base de las teorías de Kepler? ¿Quién sigue reformulando o viendo qué más se podía investigar de la mano? Giordano. ¿Y quién las ejecuta o las termina poniendo en práctica? Newton. Estos tres hombres fueron los que revolucionaron en el siglo XVI a los avances científicos y tecnológicos de esa época. ¿Con qué? Cae la teoría geocéntrica o la cronología aristotélica, que era lo que se traía del siglo 5 o 6 antes de Cristo con Aristóteles, ¿sí? ¿Por qué? Porque se arrastró tanto esa teoría por tantos años, siglos y siglos, que acá estos tres científicos empiezan a ver que era una visión muy vieja, obsoleta, que no tenía sentido, que no llevaba un cierto conocimiento científico. ¿Por qué? Porque Aristóteles en esta cronología aristotélica nos habla de que el planeta era finito, que la Tierra no giraba alrededor del Sol, que el Sol se encontraba en el centro de la Tierra, que las cosas se movían solas porque buscaban su propio lugar. Imagínense esa teoría en el siglo XVI, XVII, es una pedorrada. Entonces, ¿qué hacen? Se replantean, aparece un nuevo paradigma con estos tres tipos y empiezan a ver que la Tierra gira alrededor del Sol, que el planeta no es finito, que no es lineal. Entonces replantean lo que fue la cronología aristotélica y cae ese paradigma y se instala los nuevos paradigmas y los nuevos informes y avances científicos tecnológicos del planeta. Describen básicamente lo que es la astrología, el planeta hoy en día, ¿sí? Este paradigma revoluciona todas las ideas y empiezan métodos de investigaciones a partir de esto. Y es lo que Murillo describe como el método racionalista y el método empirista. ¿Se entiende? Estos dos métodos de investigaciones se promulgaron en ¿qué? La deducción y la inducción. El racionalismo que trajo a la reducción y el empirismo a la inducción, usando que aparece Descartes con el método mecanicista, a decir que para las investigaciones y para tener datos era muy importante la matemática, los números, porque a partir de la matemática, de los números, nace lo que fue la concepción epistemológica. La epistemología viene a dar datos con números con relación a la medicina. Es lo que conocemos hoy como vigilancia epidemiológica. ¿Se entiende? Bueno, y a partir... Sí, pregúntenme, ¿eh? Y a partir de esa revolución, ¿no? Con que Descartes mete y dice, epa, para poder llegar a tener toda la información y todas las investigaciones se necesitan tener datos precisos. Y los datos precisos, ¿quién los da? Los números. Pero para poder trabajar con el método racionalista, que son los números, necesitamos que los sentidos y las concepciones desde el método empirista nos ayuden. ¿Por qué? Porque empieza a trabajar de la mano el racionalismo y el empirismo. Sí, podemos tener todos los números que vos quieras, todos los datos, pero también necesitamos el empirismo, que son datos biológicos, características biológicas que tienen que asociarse para poder llegar a ¿qué? A un diagnóstico, a un tratamiento, a un nuevo concepto de salud y enfermedad. ¿Se entiende? Sí.
Genial. Así, a grandes rasgos, sería la unidad 2 en los conceptos de salud y de enfermedad. Yo les paso los power, de revolución científica no tengo power, pero les paso después para que se ubiquen, para que vayan siguiendo el hilo de los power, para que tengan idea dónde tienen que detenerse en cada momento, o sea, qué cosas no les pueden faltar de escribir, ¿sí? Y tener bien separado los momentos. La medicina hipocrática pasó esto, se divide en dos momentos, aparecen estos tipos en una primera parte, en una segunda parte. En la Edad Media tengo estas situaciones, pasó esto, se destacó la salud pública, se destacó el humanismo cívico, se destacó también la peste, porque hay que hablar de la peste, y en un tercer momento, con el Renacimiento, aparece el método, ¿no? La investigación, el método científico, con el racionalismo y el empirismo, y Descartes aparece con el racionalismo, con los números, la matemática, las estadísticas. Y por otro lado, al comienzo del Renacimiento, aparece que cae la cronología aristotélica del siglo XVI con la revolución científica de Kepler, Newton, eh, y me falta uno. Y, y si estás en el Renacimiento, estás en el siglo XVI ya. Siempre el Renacimiento comienza siglo XVI, aparece hasta el siglo aproximadamente hasta el 19, que son los avances científicos y tecnológicos de Piñeiro, que es de la unidad 3, pero que también se puede relacionar acá con esta parte de la unidad 2, que es el Renacimiento. ¿Se entiende? Genial. Bueno, mañana a la mañana les daría la unidad 3, que es la más